El tema de hoy es el tema de las sectas. Es un tema que lo vamos a presentar a pedido de un grupo de amigos que no están vinculados directamente con nosotros, los que auspiciamos estas charlas, pero que les interesa más o menos estas cosas. Primero, el origen de las sectas. Segundo, el por qué aparecen tantas sectas. Y tercero, por qué crecen tanto. No solamente que se multiplican, sino que crecen. Aparecen, digamos, 10 sectas y cada una de esas sectas empieza con 100, después tienen 500, después de 6.000, después llegan a veces a centenares de miles, y es un punto interesante también. Y en cuarto lugar, si podemos tratar los 4 puntos, hasta dónde vamos a tener que ver este fenómeno, que es un fenómeno bastante extravagante, porque hay cosas que cuando las leemos nos resultan virtualmente increíbles. Por ejemplo, no hablo de países remotos, hablo de la ciudad de Córdoba. En Córdoba apareció el año pasado una secta cuyos integrantes, personas cultas, maduras, no chiquilines ni chicos que estaban drogados o alcoholizados, sino personas grandes creían que había que volver a la infancia en un sentido literal. Y entonces en sus reuniones, porque no las puedo llamar de otra manera, las reuniones, yo no sé si servicios religiosos o no, caminaban como bebés gateando, simulaban el llanto de los bebés, esto ocurrió así literalmente, y hablaban como nenitos chiquitos, casi balbuceando, durante aproximadamente 1 hora, y después volvían a tomar su actitud normal. Terminaban con esa extravagante ceremonia, se saludaban entre sí, se iban a sus casas y seguían viviendo la vida cotidiana. Entonces, esto es un ejemplo nomás para empezar el tema. Tenemos que tratar estos puntos. Primero, ¿por qué? ¿De dónde aparecen? ¿De dónde vienen? Y tal vez este punto es uno de los puntos más importantes que podemos considerar en una charla cultural de esta naturaleza. Ustedes fíjense que todos tenemos, eso lo aclarábamos el año pasado también, algunas pautas mágicas, alguna tendencia a lo mágico, a lo sobrenatural. El año pasado decíamos que el ejemplo más normal, más común y silvestre, es el de la superstición, el atribuir poderes a determinadas cosas o gestos. Por ejemplo, cruzar los dedos, por ejemplo, temer lo que puede ocurrir un martes 13 o un viernes 13, por ejemplo, creer que la ruda macho tiene algún efecto especial, por ejemplo, leer las hojitas del té, cuando se hace el té sin saquitos, o la borra del café, por ejemplo, tener un talismán, tener una pirámide, tener una herradura, tener un trébol de 4 hojas. Por ejemplo, también creer en la astrología, ya un terreno más evolucionado del campo mágico, y suponer que algunos planetas, o todos los que forman parte del sistema solar, de alguna manera influyen en nuestra vida, y que si yo he nacido en tal fecha, y sin duda eso fijará en cierto modo mi destino, y para eso necesito que me hagan una carta astral, y la carta astral va a tener en cuenta la fecha en que nací, dónde estaban los astros en ese momento, qué hora era, para fijarme un decanato, un destino, una identificación con un signo del zodíaco, que en tal caso también llevaría las mujeres colgadas sobre el pecho, algunos hombres también, llevándolo de la misma manera, y elaborando toda una serie de, yo diría, no quiero despreciar a quienes piensan así, en vez de decir una serie de ingenuidades, vamos a decir con más respeto, una cultura mágica, que viene de tiempos remotos, que viene desde algunas ingenuidades también. Por ejemplo, tirar sal sobre el hombro, si es que la sal se derrama,
creer que si el vino se cae va a producir alegría, tocar madera, toco madera para que nada malo me pase, está dentro de nosotros, es una tendencia. No la estoy censurando, tampoco la estoy aprobando, simplemente estoy demostrando que es una tendencia mágica elaborada por el hombre a través de milenios. Si uno empieza a investigar en la historia lo que ocurría hace muchos siglos, mucho antes de Jesucristo, mucho antes de los fenómenos religiosos más recientes, como el cristianismo, el islam, el judaísmo, había ya otras religiones y otros conceptos que hacían del hombre un instrumento de todo tipo de magias. Entonces, cuando uno va recorriendo, escucha, por ejemplo, las leyendas de los aztecas, la cultura azteca que estuvo tan desarrollada en el norte de nuestro continente, la cultura incaica, la cultura maya. Y cuando uno habla con los representantes de esa cultura, que todavía están, por ejemplo, me ha tocado hablar con un indígena aymara, que es heredero en cierta forma de la cultura quechua y que vive en las inmediaciones del lago Titicaca, y él me decía de esto hace ya muchos años: señor, primero me dijo una cosa que no tenía nada que ver con el tema de hoy: nosotros no vivimos, duramos porque nadie se acuerda de nosotros. Eso es una queja. Pero después empezó a hablar de su magia y me dijo: aquí en el lago antes venían las lunas. ¿Cómo venían las lunas? Sí, venían lunas, me decía. Señor, lunas desde el espacio, y se sumergían en el lago. Y yo primero pensé, debe ser una descripción poética del reflejo de la luna en el agua. Y pensé, este es un indígena literato, a lo mejor dentro de la tribu aymara, es un hombre destacado. No era así. Él estaba hablando de objetos voladores no identificados, de ovni, con su propio lenguaje. Pero lo interesante del caso es que cualquiera haya sido el fenómeno que él quería describir, él le atribuía un motivo sagrado. Él hablaba de dioses que venían a la tierra, de dioses que entraban en el agua del lago, de dioses que fertilizaban el campo, de dioses que algún día liberarían a los aymaras de su esclavitud cultural. Y él imaginaba ese mundo así. Entonces uno podía descubrir cómo se fueron elaborando sectas. Porque la palabra secta hoy se usa despectivamente. La palabra secta tiene el mismo origen etimológico que la palabra séquito. El séquito, la compañía, los que siguen. Séquito viene de seguir. Seguir, séquito, secta. Es el seguir a alguien. Entonces los que siguen, los que están dispuestos a seguir, forman el séquito. El séquito es la secta. Cada vez que surgió un maestro mágico, un maestro que se apoderó de esa inquietud de la gente, no solamente con fines comerciales como puede ocurrir ahora, sino también con el fin de orientar a la gente según su propia convicción. Ahora mismo, el año pasado o el anteaño, ha surgido en Buenos Aires una nueva religión que se llama la religión universal. Es nueva. La creadora es una mujer. Y yo vi en estos días el libro editado ya, el libro religioso, que al mismo tiempo se refiere a un libro primero que se llamaba La revelación que recibí. Entonces, en el origen de las sectas están los maestros que logran un séquito, que los siguen y que crean lo que ellos dicen, necesariamente que crean lo que ellos dicen. Y todas las religiones tienen ese origen. Todas las religiones en ese sentido son sectas, son séquitos de profetas, de iluminados, de personas que pretendían tener un conocimiento especial o una revelación. Algunos fueron notables, algunos no se sabe si existieron o no, pero sin embargo se mantienen en la fantasía popular, en la imaginación, en la superstición. Otros se tiene más o menos una idea histórica, aunque lo ubican en distintas fechas, como Zoroastro.
pero el zoroastrismo ha dejado una cantidad de enseñanzas muy buenas desde el punto de vista moral. Otros, en cambio, guardaban el secreto religioso. Por ejemplo, los druidas, en algunas partes de Europa, particularmente en la Gran Bretaña, que creían ver dioses y espíritus en los árboles y que creaban un culto casi secreto, porque en la secta, aunque no tiene el mismo origen etimológico, está también la idea de lo secreto, de lo revelado a un grupo privilegiado. Algunos de esos grupos, yo los he descrito el año pasado en una charla con otro tema, existen todavía y son grupos ocultos que pretenden reservar una sabiduría que solamente es revelada a ellos y que rara vez admiten iniciados, aunque logran tener una masa que los sigue y que desconoce todo el trasfondo del fenómeno religioso en cuanto a su origen y su motivo oculto. Es decir, contestando el primer punto, que las sectas aparecieron porque el hombre es religioso, el ser humano es religioso, aunque diga que no, aunque diga que es materialista. Cuando se vuelve materialista es dogmático y diría que hace de la materia su propio Dios. Pero el hombre es religioso e inconscientemente se apoya en expectativas, en esperanzas, en filosofías, en costumbres, en recursos, en símbolos, en imágenes con las que pretende lograr el favor de los dioses, si no quiere decir dioses, de los poderes ocultos. Hoy, por ejemplo, tenemos una humanidad donde muchísima gente cree en el poder de Gala. Gala es el planeta Tierra, Gala. Y Gala es un planeta vivo, nuestro planeta. Y este planeta vivo sufre y necesita liberarse de una cantidad de pruebas y tribulaciones a que está sujeto. Pero al mismo tiempo es un planeta rodeado por una red creada por los hombres, que podríamos llamarle la red de la informática o la que queramos darle, que cubre toda la superficie del planeta. Hoy vivimos en un mundo diferente, seguro e inseguro al mismo tiempo. Podemos enterarnos de cualquier cosa que ocurre en el momento en que pasa. No hace mucho tiempo vi por televisión cuando apuñalaron a un ministro del gobierno francés. En el momento, en el instante mismo. Ayer pudieron ver en televisión el momento en que un policía de Los Ángeles, como una persona violó el semáforo y algunas disposiciones de tránsito, entonces trató de hacerle una boleta. El que iba manejando el auto pretendió atropellar al policía. Y en cámara, porque estaban filmando otra cosa, en cámara salió el momento en que el policía sacó su tremendo revólver y disparó, parado frente al auto, toda la carga, todas las balas, hasta que el hombre quedó aniquilado por los disparos hechos por el policía. Uno se entera en el mismo momento. Es decir, vivimos en un mundo donde hoy puede ocurrir un trastorno en Corea, donde Mubarak puede reunirse con Yasser Ararat en el Cairo, se puede reunir hoy, donde puede haber un disturbio en Chernobyl causado porque todavía el efecto de las radiaciones sigue causando un daño terrible, donde podemos ver al instante un accidente en China donde muere una cantidad de gente por un choque de trenes, o ver, como se vio hoy en África, que los refugiados subieron tantos al mismo tren para escapar de las guerrillas, tantos, se metieron tantos en los vagones que murieron 100 hoy asfixiados. Y nosotros veíamos en la televisión cómo sacaban los chiquitos agonizando, algunos de ellos que parecían animalitos ya, temblando todo como un animal que está por morir. Entonces este mundo está rodeado de información, de una información de violencia, de desastres, de una cantidad de cosas terribles. No sé si han visto ustedes en cable la propaganda de un canal de cable, creo que es el canal 35, no estoy seguro, pero un canal, no importa el número ahora, de Galavisión,
donde se muestra primero la Tierra como una cosa muy bonita cuando se la ve desde lejos, desde el espacio, desde donde la miran los astronautas, y después cómo es cuando uno se acerca y ve todos los disturbios, todos los egoísmos, todas las injusticias, los millones que mueren de hambre, las víctimas en nuestro país de la desocupación, como los problemas que ocurren porque a nosotros tal vez no nos sensibilizan porque están lejos, la gente de Cutralcó, la gente que corta las rutas en Jujuy, la gente que protesta por la injusticia, la gente que no vemos de cerca, pero que existe, que es real, que está allí, que está sufriendo, que está viviendo hambre y dolor. Entonces, este fenómeno de violencia y de inseguridad que todos padecemos, que todos sufrimos, este fenómeno que lo palpamos en el encontronazo entre las ideologías, entre las filosofías y todo, da origen también a toda esa búsqueda de algo diferente. La gente quiere algo diferente, aunque sea un recurso mágico para creer en algo, para aferrarse a algo. Por eso van, y lo digo con todo el respeto, sin subestimar a nadie ni a ninguna religión, la gente va a San Cayetano porque busca en San Cayetano una respuesta, o a Seferino Namuncurá, o a la Madre María, o a alguna religión de esas que hacen curaciones mágicas. Va en busca de eso porque necesita algo, porque no se lo da la sociedad, la justicia. Y aparecen entonces los profetas, los demiurgos, los nuevos maestros que toman el fenómeno antiguo y lo van sembrando de nuevo. En las sociedades prósperas, antes esas cosas no ocurrían. La gente no se hacía religiosa si tenía lo suficiente para vivir. Ahora, curiosamente, las sociedades prósperas, donde la gente tiene todos los recursos necesarios, también se han vuelto mágicas y religiosas. ¿Y saben por qué? Porque hay una sensación de inseguridad que antes nunca hubo, el de la guerra, que nosotros hemos pasado a la trastienda de nuestra mente, que la hemos escondido acá en el inconsciente, pero que nosotros sabemos que en este planeta hay armas suficientes como para destruir totalmente la Tierra en cuestión de segundos o en cuestión de minutos. Y eso está subyacente también. Explicábamos el año pasado y el anteaño aquí en estas charlas que hasta hace un poco más de un siglo, tal vez, o un poco menos de un siglo, según la cronología que nosotros usemos, el hombre se consideraba rey del universo. Y ya no lo es más. Ya no lo es más. La biología le dijo al hombre, aunque yo no lo creo, pero lo decimos de paso, puso esta duda: ya no eres más el rey, eres simplemente un descendiente del mono, eres un animal más. Un animal que puede ser duplicado por medio de la clonación. No eres indispensable. Se pueden fabricar 100 Maradonas para que jueguen al fútbol. Se pueden fabricar 100 científicos para que lucen contra determinadas enfermedades. Se pueden elaborar personas supuestamente perfectas administrando los genes de una manera que, como yo no soy un experto en ese terreno, no lo puedo definir, pero leyendo lo que los artículos dicen, yo me pongo en el lugar del hombre como tal, el hombre general, la sociedad humana. No soy tan importante. Freud preparó el camino cuando dijo: no eres dueño de tus actos porque tu inconsciente te gobierna. Ya no eres un esclavo, perdón, ya no eres un hombre libre, eres un esclavo de tu inconsciente, un esclavo de la herencia que tienes, de la influencia de tus padres, de los que fueron tus antepasados, del ambiente en que viviste, de los traumas que sufriste cuando eras un bebé. Y entonces el hombre es descendiente del mono, entonces el hombre es esclavo del inconsciente, entonces el hombre no está más en el centro del universo porque descubre que la Tierra es un pequeño planeta, como hemos dicho también, girando en torno de una estrella de tercera o cuarta categoría en uno de los brazos más pobres de la Vía Láctea. Se entera que su propia Vía Láctea, su propia galaxia, es solo un barrio entre miles de millones de barrios de estrellas que hay en el universo, y entonces necesita aferrarse a algo.
La vida es insegura, la muerte viene y empiezan a multiplicarse las sectas. El origen de las sectas es la necesidad religiosa. La multiplicación de las sectas es la búsqueda de seguridad. Uno quiere estar seguro de algo, quiere confiar en algo, quiere saber a qué aferrarse, quiere tener siquiera un margen de seguridad. Por eso aparecen escritores que dicen que han tenido una experiencia después de la muerte, como hablábamos el otro día en el último tema que tratamos, la inmortalidad y la posibilidad de la reencarnación. Entonces afirman, hay una vida más allá de la muerte, y cada uno la describe a su manera, como los paganos también la describían a su manera, y elaboraban toda una serie de conceptos religiosos que alcanzaron a tener una gran difusión y que todavía conservan influencia en muchas de las religiones y sectas contemporáneas. Se multiplican porque hay hambre, porque hay miseria, porque hay dolor, porque hay injusticia, porque hay un montón de dramas que sufre la humanidad y también porque hay inseguridad. Vez pasada, por razones de trabajo, porque los que me conocen como rosarino de toda la vida saben que soy un hombre que no tengo vastos recursos ni nada, pero por razones de trabajo pude viajar a visitar una especie de Disneylandia religiosa que hay en Estados Unidos, en la zona de Midway, en California. Y me asombró ver un templo enorme, totalmente hecho en cristal, con una torre más alta que el monumento a la bandera, allí en la zona de Midway City. No es un templo católico, ni es tampoco un templo evangélico, ni es de los testigos de Jehová, ni es de los mormones. Es un templo del dueño del templo, que se llama Schuller. Es un templo con capacidad para 10.000 personas sentadas en cómodas butacas revestidas en terciopelo. En el centro, un pasillo que viene del altar, porque debajo del pasillo corre un manantial. El pasillo obviamente es de cristal. Entonces ustedes se sientan y ven continuamente el manantial. Parte del altar tiene láminas de oro y rubíes incrustados. Pero si eso fuera el edificio solamente, digamos, el lugar de plegaria o de adoración o de contacto con Dios, y se terminara ahí, uno diría, bueno, este es un loco que ha hecho un templo, ha invertido una cantidad de dinero, hasta que uno empieza a ver los pisos. Y cada mosaico dice $5.000, $2.000, $10.000, todos donados por los millonarios que pertenecen a esa secta, que firman con su nombre grabado en los mosaicos. Y eso tiene aproximadamente 8 cuadras de frente, todos los edificios, y otras tantas de fondo, con playas de estacionamiento subterráneas. Y además de eso, tiene capillas para distintos idiomas, capillas para los que hablan armenio, los que hablan castellano, los que hablan ruso, los que hablan vietnamita. Todas las colectividades tienen su propia capilla con las mismas características de lujo, pero de menor tamaño. Y además un enorme negocio de tipo cafetería, también un enorme lugar para venta de libros, también una enorme sala para descansar en cómodos sofás, otra enorme sala para entrevistas, y un hombre que moviliza millones de dólares para satisfacer la necesidad de multimillonarios. Y eso tira abajo la hipótesis de que solamente los pobres necesitan religión. En este caso ocurre al revés. No es que necesitan religión, lo que quieren es una vía de escape. Yo conseguí un libro escrito por el director, el propietario de esa iglesia, que algunos le llaman la Catedral de Cristal, ¿no? Y leí el libro, él se llama Robert Schuller. Y dice, yo sé que la gente quiere, dice él, que uno lo ame. Entonces yo amo a la gente. Dice, y como él preferentemente ama a millonarios, ¿no? Y habla de los artistas de cine que concurren
todos los artistas famosos de Hollywood, etcétera, van a su templo. Van de verdad, porque es un lugar de encuentro social, un lugar de encuentro aristocrático. El señor Schuller, que oficia de director de la secta, llega hasta debajo del altar por un túnel con el auto y después sube, vestido con su túnica, con un montacarga desde abajo, ¿no? Sube y aparece, ¿no? La gente sabe eso, porque son gente culta, no creen que es una aparición milagrosa, pero están esperando que él aparezca en medio del manantial que brota entre las láminas de oro, las incrustaciones de rubíes, y él con su túnica y un enorme coro, y entonces usted tiene 10 millones de dólares en su casa y se siente bien, le va a dar uno a él, o 500.000 a él. Él dice, yo le digo a la gente esto, Dios lo ama. Y cuenta que cuando Rock Hudson se estaba por morir, dice en el libro, dice, Rock Hudson lo llamó y le dijo, Schuller, venga a visitarme porque me voy a morir. Entonces dice, yo llegué. ¿Qué le iba a decir? Dice, yo le dije, Rock, ponete contento, Dios te ama. Y entonces me dijo, Rock, eso es ok, muy bien. Y se murió, dice, yo me sentí muy satisfecho, había cumplido con mi deber. Bueno, no quiero entrar en la discusión de la doctrina de Schuller porque no es el caso, pero señalar esto en este segundo punto. Hasta la gente que prospera ahora busca alguna respuesta religiosa, aunque no sea la mejor, aunque sea de personas que no quiero juzgar, pero con cuyos puntos de vista no coincido, como este señor. Buscan algo, están desesperados. Es decir, hemos visto en el primer punto el origen de las sectas y en este el porqué de la multiplicación en este momento. Dicen que cuando estalló la primera bomba atómica en Hiroshima, luego la segunda en Nagasaki, pero ya antes habían estado los ensayos en la zona de Nevada, en Estados Unidos, y después hubo tantos ensayos en Bikini, en el atolón de Mururoa, en otros lugares. Hubo una especie de pánico colectivo que hizo que muchísima gente, hasta científicos, trataran de refugiarse en la idea de Dios. Y fue la época en que Oppenheimer, por ejemplo, él estuvo tan preocupado por el problema ético, por el problema espiritual y el problema religioso planteado por la bomba atómica y por la posibilidad de una guerra nuclear. Y Oppenheimer era el ayudante de Einstein. Cuando Einstein no quiso llevar adelante el proyecto para crear un arma nuclear, entonces Oppenheimer tomó el proyecto en sus manos y fue que logró que Estados Unidos produjera la primera arma atómica que conoció la historia. Pero Oppenheimer, igual que Einstein, aunque no eran religiosos, se preocupaban por el problema. ¿Cómo asegurar a la gente un equilibrio en esa inestabilidad emocional, en esa inestabilidad física también, por el temor a la destrucción? Ahora ya lo hemos asimilado, pero nuestra mente es muy pícara. Lo asimilamos y nos acostumbramos a hablar de la bomba atómica. Pero en el fondo, como decíamos hace un rato, en la trastienda de nuestra mente, conservamos el pánico. Porque no ignoramos que el hombre ha creado armas superiores a las que puede por sí mismo controlar. Ahora, ¿por qué se multiplican? Este es el tercer punto. Se multiplican porque el que se adhiere a una salida cumple con ese, no era un refrán, era un concepto que prevalecía entre mucha gente de la antigüedad. Cuando yo encuentro un árbol que produce sombra y estoy en el desierto, procuro que mis amigos vengan a refugiarse bajo el mismo árbol para que no sufran. Entonces, si yo creo que, por ejemplo, el señor Schuller, con todas las comodidades y con todo el esplendor y con toda la riqueza de esa Disneylandia religiosa que tiene él, me va a asegurar paz a mí. Si yo digo, vengo acá y me siento bien, y tengo un amigo multimillonario como yo, un ejecutivo de una gran empresa que está con conflictos emocionales, después decir, mira, anda ahí y te va a hacer bien. Va a ser una solución artificial, probablemente. Va a ser una especie de terapia casi hipnótica,
una especie de conducción de la mente de aquellos grandes ejecutivos que forman parte de esa gran congregación religiosa, porque ellos se invitan entre sí. Schuller dice, acá estoy, él no va a buscar a nadie, acá estoy. Van los turistas, ese día fuimos con mi esposa allá, están los turistas, están los guardias de seguridad, están los guías esperando naturalmente una propinita, está el estudio de grabación de televisión y radio de 6 pisos, el estudio para producir los programas de televisión de Schuller, está toda la estructura armada y él no necesita llevar a la gente va. Le ofrece algo sencillo, algo que le satisface provisoriamente, les da una especie de respuesta a sus conflictos espirituales con una medicación sintomática pero no profunda. Por ejemplo, una vez yo estaba en Bolivia, yo soy, creo que todos ustedes saben, yo soy pastor evangélico, y había ido a Bolivia para dar unas prédicas y para trabajar en una radio, La Cruz del Sur se llama la radio, con comentarios como el que estamos haciendo ahora. Y resulta que yo nunca había ido a Bolivia, de esto hace muchos años ya. Y tampoco tenía conciencia de lo que significaba tomar un avión en Buenos Aires y 2 horas después bajar a casi 4.000 metros de altura con la atmósfera enrarecida por la falta de oxígeno y habiendo comido opíparamente durante el vuelo. Entonces, cuando llegué, casi me desmayo, literalmente, porque sentí que iba a perder el conocimiento. Logré aferrarme de algo, había alcanzado a caminar felizmente hasta una columna como esa en el aeropuerto, me apoyé ahí, conseguí que un changador me llevara la valija, subí a un taxi para dirigirme a la radio. Cuando llegué a la radio, lo primero que dije, por favor, una cama, no doy más. Y entonces me acosté. Y no se me pasó el mareo, se me iba haciendo cada vez más grande, más fuerte. Yo entiendo a los jugadores del seleccionado argentino, los entiendo muy bien. Y yo ese mismo día tenía que dar una charla. ¿Qué iba a dar una charla? No podía concentrarme para nada. Entonces, el señor que dirigía la radio, en cuya casa yo me alojé, me dijo, mire, Libert, vamos a suprimir el programa de hoy y la actividad de hoy, pero mañana usted va a tener que mejorarse sí o sí. Digo, pero no puedo, no me mejoré nada, el otro día todavía estaba peor que antes. Entonces me dice, le voy a dar una receta. Y le digo, ¿qué receta es? Tómese un té de hojas de coca. Y yo, con toda mi formación religiosa, cristiana, y con todos los prejuicios que tengo contra la cocaína, dije, ni ebrio ni dormido. Pero él me dijo, es que no se le va a ir. Entonces, cuando ya llevé unas cuantas horas de resistencia, me tuve que rendir. Y lo veo, trae la taza, pone literalmente 4 hojitas de coca. Las hojitas son chiquitas así. 4 hojitas. Toma algo parecido a una pava con agua hirviendo, lo pone ahí, un tanto así, de una taza de té, no de esas tazas grandes, una taza de té, y dice, tómelo. Yo lo tomé pensando que me iba a quedar drogado, que me iba a morir. A los 5 minutos de haberlo tomado, me desaparecieron todos los síntomas de la altura. Todos. Y no volvieron más en todo el tiempo que estuve allí. Entonces me dijo, el dueño de la radio se llama Augusto Clavijo. Dice, yo le voy a enseñar una cosa. Dice, lo que hemos hecho, dice, es una cosa superficial. Pero probablemente lo que usted tiene es un problema del corazón. Dice, le hemos dado una solución momentánea para que usted se sienta bien,
pero probablemente usted tiene un problema de corazón. Yo no le hice caso y era cierto. Después supe que era cierto. ¿Saben cuál es el problema de la gente en las sectas? El tecito de coca no es un tecito de coca, es el remedio superficial, pero la gente tiene un problema mucho más profundo, el problema interno del corazón, pero no del corazón de carne, sino el problema profundo espiritual, porque es verdad que la gente tiene sed de algo, eso es rigurosamente cierto, y las sectas se multiplican porque cada uno le transmite al otro algo que por el momento le sirve para creer, para sobrevivir, para aguantar la vida. Aquí en Rosario había hace muchos años, cerca de la Facultad de Arquitectura y de Ingeniería, que está todavía ahí, aunque ahora es una escuela secundaria y poco de universidad, en Peregrini y Ayacucho, había un señor que sanaba dándole un vaso de agua a la gente. Y la gente tomaba el agua y se autosugestionaba de tal manera que decía, me siento mejor. Las sectas atraen a mucha gente porque la gente se siente mejor, porque a veces tiene que hacer una catarsis, es decir, tiene que desahogarse, tiene que buscar la manera de hallar una solución para su problema. Y si no lo consigue, porque en realidad no lo consigue, entonces se le ofrece una alternativa, puede cantar, saltar, gritar, invocar muertos, o lo que sea, hacer algo que libere energías contenidas, que libere problemas reprimidos y que le dé una solución. Por eso se multiplican. Cuando yo leí hace 2 años que José León Suárez, allí en la zona norte de Gran Buenos Aires, habían hecho al aire libre una ceremonia umbanda con 120.000 personas, no lo podía creer. Porque 120.000 personas son más de las que caben en la cancha de River. Y en la cancha de River siempre hay alguna secta que llena la cancha. En la cancha de Central también. Y dentro de poco puede ser la cancha de Ñul. Es que la gente, sin entrar a censurar el movimiento sectario, la gente necesita obviamente una respuesta y la busca desesperadamente. Entonces el último punto era, ¿hacia dónde vamos con este fenómeno? Yo creo que vamos hacia un estado de alienación, hacia un estado de confusión mental, hacia un caos que tarde o temprano va a evolucionar en la búsqueda de algún líder religioso mundial. Creo que vamos camino a lo que hasta la ciencia ficción, el cine, las novelas y todo llaman el anticristo. Porque cuando la gente se cansa de caos, de contradicciones, de batallas, de confusiones, de problemas, quiere una autoridad visible. Esto se da mucho en América Latina. Cuando hay problemas políticos, problemas económicos, problemas gremiales muy serios, la gente se empieza a cansar y empieza a decir, llega un momento que empieza a decir, ¿por qué no vuelven los militares? Empiezan a decir, ¿por qué no vuelven los militares? Incluso ya en nuestro país hay gente que lo dice. ¿Por qué? A lo mejor los militares no dan mayor justicia que la que tiene el gobierno, pero dan cierta sensación de disciplina. Entonces, cuando uno está cansado de las peleas entre los políticos, de la manera como se insultan, o de las escenas como las que se vieron el otro día en la Cámara de Diputados, cuando se insultaron entre sí, o cuando Mari Sánchez tuvo que darle la cachetada al presidente del bloque justicialista, etc. Y cuando uno empieza a ver todo tipo de espectáculos de esa manera, uno está diciendo, bueno, que vengan los militares otra vez. No es la solución ideal. Es que la gente está cansada de contradicciones, de confusiones, y busca algo. Y ese algo lo plantean distintos grupos a su manera. Por ejemplo, en esta etapa hay sectas que no son religiosas, son sectas políticas. El caso de este grupo que tomó la embajada de Japón en Lima. Pero son sectarios en el sentido que creen en esa solución, porque no ven otra solución, porque ven a su país afligido por la injusticia y por la miseria, y es verdad, es completamente cierto. Los métodos que ellos emplean son equivocados, pero es la tendencia, la solución violenta. Entonces hay sectas que practican la violencia de dos maneras. Unas sectas matan, otras sectas se suicidan.
Cuando la gente se canse de esa serie de contradicciones, entonces van a buscar ese jefe supremo que la ciencia ficción y la Biblia y el cine y la televisión llaman el anticristo. Fíjense ustedes que a pesar de toda la confusión, nosotros estamos en un fenómeno de globalización. Nos lo dicen todos los días. Lo repite el gobierno nuestro, lo repiten los políticos opositores, lo repiten los políticos de otros países. Se habla de la globalización. En el mercado común europeo se habla de la moneda única. Ya tenemos salidas para un montón de cosas que antes no podíamos hacer en una dirección que tiende a unificarlo todo. Entonces, cuando la política económica se dicte, como ya se está dictando casi, desde otros centros, y cuando como consecuencia de eso se produzcan las rebeliones ideológicas y las rebeliones sociales, como ha ocurrido en el curso de la historia siempre cada vez que ha habido cambios. Estábamos celebrando el 1 de mayo. El 1 de mayo recuerda la muerte de los mártires de Chicago, pero al mismo tiempo recuerda que hubo una etapa en que cambió la economía del mundo y por eso hubo tanta injusticia, tanto dolor, tantas muertes, tantas tragedias. Ahora la etapa está repitiéndose. La historia, se dice ingenuamente, siempre se repite. Pero ocurre que las soluciones ya son distintas, porque en aquella época el mundo no estaba tan comunicado como ahora. Ahora, como decíamos recién, todas las rebeliones, todos los desastres, todas las injusticias, todos los dolores, todas las quejas de la tribulación que padece el planeta, se informan inmediatamente. Y todas las respuestas también. El otro día estaba grabando un programa de televisión para el Canal 6, y entonces, un ratito antes de grabar, vi algo que me dio la idea para el programa. Ahí en el estudio había una revista nueva que había llegado en ese día, editada por los medios de comunicación acá en el país. Una revista de las empresas de cable. Y entonces trataban este tema. Decían en la revista, en este momento las empresas de cable están agradecidas a la evolución técnica y al mismo tiempo asombradas y también desconcertadas porque, por ejemplo, el cable ha hecho cambiar las costumbres, porque inmediatamente vamos incorporando costumbres de Estados Unidos o de Alemania o de otros países porque las vemos. Nos hace cambiar las modas, decía la revista, nos hace cambiar el idioma, porque ya algunos están usando las palabras propias de Venezuela o de Colombia o de México, que las van tomando de los teleteatros. Y dicen, ¿quiénes son los sensibles a eso? Los adolescentes. Porque los adultos no tenemos tiempo, no estamos 4 o 5 horas delante del televisor. Decía el artículo, ¿no? Una moda globalizada, un idioma que se va globalizando, una serie de costumbres que se van asociando entre sí. Y entonces ya es común escuchar a un chico de 16 años que dice, ¿qué tan caro será ese carro? Y nosotros no lo decimos todavía. Es decir, la influencia de la cultura exterior. A medida que esa cultura va avanzando, nosotros también influimos en otros lugares. Nosotros en otras partes tenemos la misma influencia en México, en Venezuela y en los lugares donde llegan nuestros propios canales y nuestras propias producciones de teleteatro. Cuando se vaya uniendo el lenguaje, cuando se vayan superando las barreras culturales, cuando las costumbres se asocien, cuando la economía se globalice, surgirá el anticristo. Según la Biblia, el anticristo es un gobernante que asumirá todo el poder, porque la gente necesitará que alguien asuma todo el poder. Querrá una certeza, una seguridad, querrá aferrarse a algo. La Biblia dice que la gente se maravillará en pos de este personaje y lo admirará, lo seguirá, le obedecerá. Porque hay una ansia, hay una búsqueda de autoridad.
Esa expresión que comentábamos recién, tan vulgar, tan común, de ¿por qué no vendrán a gobernar los militares? Simplemente es una señal de la necesidad de la gente por sentirse segura con alguien. Hoy una característica del hombre común, cotidiano, es quiero objetivos concretos, quiero metas concretas, quiero estar seguro de a dónde voy. Ese reclamo se hace en todas partes por una sencilla razón, es una razón psicológica, porque todo el mundo se siente inseguro en este mundo. Y hay un reclamo, hay un clamor por un gobierno universal. Cuando nos cansemos de las sectas, vamos a tener al gran sectario, al gran líder, que es el anticristo. Y finalmente, haría falta decir que tenemos una respuesta hoy en la persona de Jesús. Yo creo que como cristiano no podría dejar de señalar que Jesucristo fue un precursor, aunque uno no sea cristiano. Yo soy cristiano de corazón, soy evangélico y no me avergüenzo de serlo. Y aunque estas charlas son a nivel de divulgación, les aseguro formalmente que llevo muchísimos años estudiando estos temas, con mucho más profundidad que la que estamos tratando aquí. Muchísimos años no es 10 años, son más de 45 años dedicados a estudiar este tipo de temas. Y de saber el porqué, y después de leer libros de sociólogos y de psicólogos y de psiquiatras y de teólogos y escribir para algunas revistas aquí en Argentina o en el exterior. Y yo sé perfectamente que Jesucristo tenía respuestas que el hombre sigue buscando hoy y que nadie le prestó atención, ni aún ahora. Y que entonces la búsqueda, por ejemplo, de metas, de objetivos, es característico de la gente que no ha tenido un encuentro directo con Jesucristo. Es decir, lo ha tenido, pero no lo ha interpretado, no lo ha conocido como el dueño de las metas, como el dueño de los objetivos, como el dueño del proceso. Es decir, no tiene un conocimiento personal de Jesucristo, en el sentido vivencial, en el sentido experimental, como si el Espíritu de Cristo lo tomara a uno y le hiciera ver cómo es el camino. Dicen algunos de los grandes pensadores contemporáneos, Jesucristo siempre marcó el escalón siguiente, no la cumbre de la escalera. Cuando subes a ese escalón, te muestra el otro. Nosotros estamos acelerados y queremos caminar a veces delante de Dios. Dios no quiere que caminemos delante de Él, ni detrás de Él, sino al lado de Él. Y ir descubriendo a medida que Él nos revela las verdades profundas. Hoy es el día en que los judíos, y último pensamiento, me quedan 4 minutos y me gusta respetar la hora, recuerdan el Holocausto. Recuerdan la muerte de 6 millones de judíos bajo la dictadura del nazismo en Alemania. Y recuerdan todo un drama de violencia que ha padecido otros, no solamente por los judíos, otros pueblos también han padecido y han muerto y han sufrido, como los armenios en la guerra con los turcos o cosas así. Holocaustos, está llena la historia de la humanidad. Los hay ahora también en el norte del África y en todas partes, holocaustos, muertes de millones, hoy mismo, hoy, este día. Y entonces cuando uno intenta proyectarse hacia el futuro más allá, se olvida que no sabemos si hay futuro. Se olvida que el futuro está en las manos de Dios. Se olvida de la importancia de sujetarse al verdadero soberano que contempla esta historia y la cortará un día. Con o sin anticristo, la cortará un día. Cortará un día el proceso. Aunque él anunció el proceso que viene, el del anticristo, pero lo cortará un día. Y nosotros tenemos que saber que si queremos un dictador para el mundo, no va a ser un hombre, va a ser Jesucristo. Las sectas solamente están diciendo, el hombre busca algo. Todavía no sabe qué. Yo diría que el hombre busca a alguien. Y ese alguien es Jesús. Que Dios les bendiga, gracias por haber estado.